El hombre más poderoso de la industria aérea. Dueño de una flota de jets privados, mansiones en 3 continentes y un nombre que valía billones. Eduardo Monteiro no era un empresario, era un imperio. Pero lo que nadie sabía es que, detrás de esos lentes oscuros y sonrisas de revista, se escondía un secreto tan oscuro que podría destruirlo todo. Mientras celebraba otro contrato millonario en Dubái, una escena de su pasado resonaba en su mente como una pesadilla, una noche lluviosa, un bebé envuelto en una cobija sucia, abandonado en un basurero en las afueras de Sao Paulo. Ese era su hijo. El heredero que juró borrar de la historia. Pero el destino no olvida. Mientras Eduardo brindaba con champaña en su jet, el niño que dejó para morir luchaba por su primer aliento entre la basura. Una cámara de seguridad captó el momento en que un camión casi lo atropellaba, el primero de muchos milagros que lo mantendrían con vida. Pasaron los años. Eduardo construyó un legado de acero y lujo, pero ningún dinero del mundo podía silenciar los llantos de ese bebé en sus sueños. Creía que el pasado estaba enterrado, hasta el día en que un joven mecánico de aeronaves llamó su atención en la sede de la empresa. Algo en ese muchacho lo perturbaba. Algo familiar. ¿Lo que Eduardo no sabía? Ese joven era su hijo. Y no estaba ahí por accidente. En el bolsillo del mecánico había una carta, arrugada, manchada de lágrimas, con 3 palabras que harían temblar al magnate: yo sé todo. Esta es la historia de un imperio construido sobre mentiras. De un billonario que creyó que podía comprar su pasado. Y de un hijo que regresó para cobrar la deuda más cara del mundo, la justicia. Era una noche de tormenta cuando el destino del pequeño Lucas quedó sellado. Mientras los relámpagos iluminaban el cielo, un jet privado aterrizaba en un aeropuerto exclusivo. Dentro, Ricardo Monteiro, el magnate de la aviación, firmaba cheques con una mano y sostenía a un bebé con la otra, un secreto que juró borrar. La madre del niño, una joven azafata, había muerto en el parto. Para Ricardo, ese niño solo era una amenaza para su imperio. Nadie puede saberlo, murmuró, mientras el auto blindado avanzaba por calles desiertas. Sus ojos, antes calculadores, ahora temblaban de puro pánico. Despidió al chofer con un gesto frío. Solo, caminó hacia la periferia de la ciudad, donde el olor a basura quemada llenaba el aire. Frente a un terreno abandonado, dudó por un segundo: ¿realmente haría esto? Pero el miedo a ser descubierto habló más fuerte. Con una última mirada, dejó al bebé envuelto en una cobija sucia, junto a una foto rasgada de su madre. El llanto de Lucas resonó en el silencio de la madrugada. Mientras el empresario huía en su auto de lujo, la lluvia lavaba sus lágrimas, pero no su culpa. Aceleró hacia el aeropuerto, donde su jet despegaría rumbo a Dubái. En ese momento, Lucas ya no existía en su mundo. Pero el destino no abandonaría al niño tan fácilmente. 2 recolectores de basura, María y C., escucharon los gritos desesperados mientras buscaban entre los desechos. «Es un ángel», gritó María al encontrar al bebé casi sin vida. Sin pensarlo, lo envolvió en su chamarra rota y corrió hacia su humilde casa de madera. Mientras tanto, Ricardo aparecía en la portada de la revista Forbes, sonriendo junto a un nuevo avión de 200 millones. Nadie sospechaba que, en ese mismo instante, su sangre y heredero legítimo bebía leche agria en una favela. Pasarían años antes de que esos 2 mundos chocaran. Pero una cosa era segura: el basurero no mataría a Lucas, solo lo haría más fuerte. Y cuando descubriera la verdad, ninguna fortuna en el mundo salvaría a Ricardo de su pasado. Mientras el niño luchaba por sobrevivir en el basurero, su padre, Eduardo Monteiro, vivía como uno de los hombres más poderosos del mundo. Dueño de la flota aérea más grande de Latinoamérica, viajaba en jets privados, se hospedaba en suites presidenciales y cerraba negocios millonarios como quien compra un café. Su vida era un mar de lujos: champaña francés, yates en el Mediterráneo, fiestas con celebridades internacionales. Pero había un detalle que nadie notaba en sus fríos ojos, un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Las noches eran su peor enemigo. Mientras la prensa financiera lo llamaba el genio de los cielos, pesadillas grotescas lo atormentaban. Sueños repetitivos de un bebé llorando entre montañas de basura, con una cuna de oro abandonada a su lado.
Despertaba sudando, mirando sus manos como si aún estuvieran manchadas por un crimen que nadie más recordaba. Sus asesores atribuían su mal humor al estrés corporativo. Ninguno sospechaba la verdad. La fachada era perfecta. Eduardo posaba en la portada de Forbes junto a políticos, inauguraba hangares con discursos inspiradores sobre construir legados. Pero entre bastidores, sus arranques de ira se volvían frecuentes. Despedía empleados por errores mínimos, estrellaba copas de cristal contra las paredes después de las reuniones. Su chofer contaba en secreto que el billonario hacía un desvío inexplicable cada 15 de agosto, pasaba lentamente frente al antiguo basurero municipal, con los dedos temblando en el volante. La única persona que sospechaba era Clara, su esposa. Años atrás, había encontrado una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su oficina. Dentro, solo había una foto amarillenta de una joven con un bebé en brazos y un recorte de periódico sobre un niño abandonado. Cuando lo confrontó, Eduardo casi la estranguló, luego compró su silencio con acciones de la empresa y una clínica de rehabilitación de lujo en Suiza. Desde ese día, dormían en habitaciones separadas. Su matrimonio era más una fusión empresarial. Mientras tanto, en los pisos inferiores de Monteiro Aviación, circulaban leyendas. Decían que el CEO tenía un cuarto prohibido en el piso 58, vigilado por cámaras las 24 horas. Un becario curioso que intentó entrar desapareció al día siguiente, en RH lo registraron como renuncia voluntaria. La realidad era más extraña, la habitación guardaba cientos de juguetes para bebés sin abrir, una cuna con incrustaciones de diamantes y documentos falsos de adopción nunca usados. Eduardo entraba ahí borracho, llorando sobre un nombre tachado en un documento, Lucas. Todo se derrumbó durante un vuelo a Dubái. Una turbulencia violenta sacudió el jet, y Eduardo, en pánico, gritó algo que dejó a los pasajeros helados: «Perdóname, hijo». El episodio se volvió viral como el desahogo de un adicto al trabajo, pero dos periodistas comenzaron a conectar los puntos. Descubrieron transferencias sospechosas a un orfanato clausurado y el registro de una ex empleada embarazada despedida en 1999. Cuando lo confrontaron, Eduardo amenazó con demandarlos, pero uno de ellos soltó la pregunta que lo haría colapsar: ¿qué le hiciste al niño del basurero, monstruo? Esa misma noche, en un bar de mala reputación, Eduardo bebió hasta perder el conocimiento. Cuando el mesero lo llamó señor Monteiro, él respondió con una risa amarga: ¿Monteiro? Ese nombre es una broma. Ni siquiera merezco que me llamen padre. Al otro lado de la ciudad, un joven mecánico de aeronaves, que ni siquiera sabía leer hasta los 12 años, estaba a punto de descubrir que su destino estaba ligado al hombre que más odiaba en su vida. Lo peor de todo, Eduardo lo sabía. Informes de detectives privados llegaban cada mes a su oficina. Fotos de Lucas reparando motores, Lucas comiendo en un plato de lata, Lucas durmiendo en una choza de madera. El multimillonario pagaba para vigilar a su propio hijo como si fuera un criminal, pero nunca tuvo el valor de acercarse. Hasta que, una mañana de otoño, el informe llegó con un anexo que lo hizo desmayar: Lucas se postulaba para un puesto en Monteiro Aviación. El pequeño Miguel despertaba antes del amanecer, envuelto en el olor agrio de la basura y el frío cortante de la madrugada. Mientras otros niños jugaban en escuelas y parques, él revolvía montañas de desechos buscando algo que valiera unos pesos: latas, pedazos de metal, hasta sobras de comida cuando el hambre apretaba. Sus pies descalzos sangraban a menudo, marcados por vidrios y clavos oxidados, pero nunca se quejaba. La vida en el basurero no perdonaba debilidades. Fue ahí, entre ratas y sopilotes, donde el viejo don José, un recolector de cartón retirado, encontró a Miguel llorando dentro de una bolsa de plástico, aún siendo un bebé. Sin familia, el hombre lo crió como pudo, enseñándole que la supervivencia dependía de astucia y trabajo duro. A los 8 años, Miguel ya reparaba ventiladores rotos con piezas de otros electrónicos desechados. Sus dedos ágiles desarmaban y armaban cosas con una habilidad que sorprendía a los adultos. «Tienes manos de oro, chamaco», decía don José, orgulloso, mientras el niño soldaba cables con un hierro viejo. Pero ninguna habilidad borraba el dolor de ser invisible.
Miguel veía a los hijos de los ricos pasar en autos lujosos, con uniformes limpios y mochilas coloridas, mientras él cargaba bolsas de basura más grandes que su cuerpo. Por las noches, con el estómago vacío, soñaba con un plato de comida caliente, un lujo que su padre disfrutaba en cenas elegantes, sin recordar que él existía. El rencor creció dentro de él, lento y venenoso, como un tumor. A los 12 años, Miguel encontró una pila de revistas viejas. En la portada de una, el rostro de un hombre sonriente con el titular, Carlos Monteiro, el rey de la aviación, expande su imperio a Asia. La sangre se le heló en las venas. Ese hombre tenía sus ojos, sus mismos rasgos. Entonces, la verdad lo golpeó como un puño, no era un hijo de la miseria. Era un heredero olvidado. Desde ese día, Miguel coleccionó todo sobre Carlos Monteiro, recortes de periódicos, revistas, hasta una tablet rota donde leyó sobre el imperio de su padre. Aprendió solo a leer y a usar tecnología con aparatos desechados, y ahora devoraba información como un adicto. Cada detalle del lujo de su padre, jets privados, islas, fiestas con famosos, era una puñalada. Don José, ya enfermo y cansado, veía con preocupación cómo el odio consumía al chico. El dinero no trae paz, Miguel, le advertía, pero las palabras se las llevaba el viento. A los 15, Miguel era conocido en el basurero como el genio de la chatarra. Reparaba celulares, radios y hasta motores pequeños, ganando lo suficiente para comprar ropa menos rota y unos zapatos. Pero su tesoro más valioso era una laptop medio destruida que rescató, su ventana al mundo que su padre le había robado. Ahí descubrió una nota antigua sobre la muerte de una empleada de Monteiro Aviación 20 años atrás. Se llamaba Lucía. Su madre. Todo cobró sentido. No lo habían abandonado por accidente. Lo habían borrado. Esa noche, Miguel juró sobre el cuerpo frágil de don José, que tosía en un colchón sucio: voy a arrebatarle todo lo que tiene. Cada avión. Cada centavo. Haré que me mire a los ojos y sepa que perdió. Y así, con las manos callosas por la basura y el corazón endurecido por el rencor, Miguel comenzó su venganza. El basurero lo había preparado para la guerra. Ahora, era hora de devolver el golpe. El joven nunca imaginó que toda su vida fuera una mentira. Mientras revisaba un viejo baúl en el depósito de chatarra donde trabajaba, sus dedos tocaron algo distinto, un sobre polvoriento, casi desintegrado. Dentro, había documentos manchados y una foto descolorida de una mujer sonriente con un bebé en brazos. Su corazón se aceleró. Esa cara le resultaba familiar. El acta de nacimiento rota aún mostraba partes del nombre: Lucas Tavares Aeronáutica. La sangre se le heló. Tavares era el apellido del dueño de la mayor aerolínea del país, el mismo hombre que aparecía en la TV, en fiestas lujosas, mientras él rebuscaba comida en la basura. Sus manos temblaron al ver el examen de DNA adjunto, con un sello de confidencial y un resultado innegable: 99.9% de compatibilidad paterna. De pronto, todo encajó. Las noches en que soñaba con un hombre rico gritándole a una mujer, el miedo inexplicable al ver anuncios de Tavares Aeronáutica. La verdad era peor de lo que jamás hubiera imaginado: no lo habían abandonado por pobreza, lo habían desechado como un error. El documento más revelador estaba en el fondo: un contrato de silencio. Su madre, una ex empleada, había recibido dinero para desaparecer. Pero algo salió mal. Una nota escrita a mano decía: niño eliminado del registro. Caso cerrado. Eliminado. Como si fuera basura. El odio le quemó el pecho, pero también llegó una certeza: ese papel era su arma. Esa noche, trazó un plan. Si su padre quería borrarlo de la historia, él haría lo contrario: entraría en esa empresa y arrancaría la verdad a la fuerza. No como un mendigo, no como un hijo suplicando amor, sino como un fantasma regresando para destruir cada mentira. La última pieza del rompecabezas estaba en un pendrive escondido entre los documentos. Cuando lo conectó a la computadora del taller, apareció un video antiguo. La voz débil de una mujer decía: él te buscará algún día, y cuando sepa que lo heredaste todo, intentará matarte. La pantalla se oscureció. El silencio fue más aterrador que cualquier grito. Ahora lo sabía:
no se trataba solo de una herencia. Se trataba de su vida. El joven no podía creer lo que había descubierto. Ese nombre en el documento, el mismo que estaba estampado en las alas de los aviones que sobrevolaban el basurero diariamente, era el mismo del hombre que lo abandonó. Sus manos temblaban al sostener la foto descolorida de su madre, con una dedicatoria rasgada al reverso: para nuestro hijo, algún día sabrá la verdad. La sangre le hirvió en las venas. No bastaba con una vida de miseria, ahora sabía que su padre era uno de los hombres más ricos del país. Con un plan frío en mente, usó sus ahorros para comprar ropa sencilla pero decente y falsificó documentos. Su objetivo: entrar a la empresa de su padre como un simple mecánico de aviones. Nadie sospecharía de un empleado humilde, manchado de aceite, que trabajaba en el hangar más apartado. Pero él estaba ahí, todos los días, observando cada movimiento del magnate, estudiando sus hábitos, sus debilidades. El hijo rechazado ahora estaba a metros del hombre que lo tiró a la basura literalmente. El primer encuentro fue accidental. El empresario, de traje impecable, pasó por el hangar durante una inspección sorpresa. Sus ojos fríos se posaron brevemente en el joven mecánico, quien bajó la cabeza, fingiendo ajustar una turbina. Pero algo llamó la atención del billonario, quizá la postura, o la forma en que el muchacho manipulaba las herramientas con una habilidad inusual. Se detuvo, dudó, como si un recuerdo lejano intentara emerger. ¿Tú, cómo te llamas? La pregunta resonó como un disparo en el silencio del hangar. El corazón del joven se aceleró, pero su voz salió firme. Miguel, señor. Llevo 3 semanas aquí. El nombre era falso, claro. El empresario frunció el ceño, como intentando descifrar un enigma, pero siguió adelante, rodeado de sus asesores. Esa noche, en la chabola donde vivía, el hijo trazó un nuevo plan. No quería solo rebelarse, quería que su padre sospechara, que sintiera el peso de la culpa antes del golpe final. Comenzó a dejar pistas: un dibujo de avión idéntico al primer modelo de la empresa, una foto vieja de su madre escondida en un informe. La tensión escaló cuando el billonario ordenó que el mecánico Miguel fuera transferido a su equipo personal. Ahora compartían el mismo espacio, el mismo aire. El hijo veía a su padre de cerca: su arrogancia, sus llamadas groseras, su obsesión por el control. Pero también notó algo inesperado: las noches en vela, los medicamentos para la ansiedad, el retrato de una mujer, su madre, guardado en un cajón bajo llave. El odio comenzó a mezclarse con una duda cruel: ¿acaso él también sufrió? Todo llegó al límite durante un vuelo de prueba. ¿El avión del empresario tuvo una falla crítica en el motor? ¿Sabotaje? ¿Accidente? Y el hijo fue el único que logró evitar la tragedia, usando conocimientos que ningún mecánico común tendría. Cuando la nave aterrizó sana y salva, el padre lo miró, sudando, entre la gratitud y el terror. ¿Quién diablos eres tú? El joven sostuvo su mirada, esta vez sin miedo. La pregunta correcta, señor, es: ¿quién diablos es usted? El telón estaba por caer. La verdad, la venganza, el destino, todo dependía de lo que siguiera. El momento que todos esperaban llegó. La sala de juntas de la aerolínea estaba repleta, ejecutivos en trajes carísimos, el magnate en el centro, orgulloso como siempre. El ambiente era de celebración, hasta que el joven empleado, hasta entonces invisible, levantó la mano. Nadie entendía por qué ese muchacho humilde, de mirada gélida, rompía el protocolo. Pero cuando conectó una memoria USB al proyector, el silencio cortó el aire como un cuchillo. La primera imagen fue una foto de una mujer joven, con lágrimas en los ojos, cargando a un recién nacido. El empresario palideció. Era la empleada que despidió 20 años atrás, la misma que murió sin revelar el secreto. El video siguió, una grabación oculta de ella, agonizando en el hospital, contando cómo el dueño de la empresa la amenazó para deshacerse del bebé. La audiencia quedó en shock. Algunos susurraron: esto no puede ser real. Entonces, el joven arrojó sobre la mesa un sobresellado. Dentro, los resultados de 3 pruebas de ADN diferentes. El billonario intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. El hijo que abandonó en el basurero ahora estaba frente a él, con la voz temblando de rabia. No merecía ser llamado padre.
pero hoy vine a reclamar lo que es mío. Los guardias se acercaron, pero hasta los directores los detuvieron. La verdad era demasiado grande para ocultarla. Con un clic, el heredero abrió un archivo, el extracto de una cuenta offshore con millones robados a la empresa, dinero que, por derecho, era suyo desde el nacimiento. El magnate sudaba frío mientras su hijo leía en voz alta cada centavo malversado. Poco a poco, los empleados se alejaron del jefe, como si fuera una bomba a punto de estallar. En un último acto, el joven mostró un documento notariado, la renuncia del billonario a la presidencia. O firmaba, o enfrentaría cargos por abandono, fraude y evasión. El silencio se rompió con el sonido de la pluma deslizándose sobre el papel. El hombre que construyó un imperio con mentiras ahora veía su nombre tachado de la historia. Y en su lugar, el hijo rechazado tomaba el control, sin un ápice de piedad. Mientras las cámaras de seguridad mostraban al exmagnate saliendo solo por el elevador de servicio, nadie en la sala se movió. El heredero respiró hondo, miró a los directores y dijo: ahora, a trabajar. La revolución comenzaba ahí. La tensión llegó a su límite cuando el magnate, de rodillas, finalmente confesó su culpa. No lloró por miedo a perder su fortuna, sino al darse cuenta de que aquel joven criado en la basura tenía más carácter del que él jamás tendría. Las cámaras captaron las lágrimas recorriendo su rostro envejecido, mientras su hijo permanecía firme. El público en casa seguramente estaba dividido. ¿Debía perdonarlo? ¿O sería debilidad dejar impune al padre? La historia era fascinante porque ya no era un simple relato de villano y víctima, sino algo humano, lleno de matices. Y entonces llegó el giro final. El hijo extendió la mano para ayudar a su padre a levantarse, pero con una condición: él mismo tomaría el control de la nueva fundación, supervisando cada centavo. No era un perdón total, sino una oportunidad de redención. El billonario, acostumbrado a controlarlo todo, ahora estaba a merced de quien había rechazado. Los presentes en la sala comenzaron a aplaudir, algunos con lágrimas en los ojos. El heredero no quería destruir al hombre, quería transformarlo. Y eso resultaba más poderoso que cualquier venganza. Los dos salieron juntos del edificio bajo los flashes de los reporteros. El hijo, ahora heredero oficial, no sonreía triunfante, su rostro reflejaba seriedad, como si cargara con el peso de su decisión. El padre, en cambio, parecía más pequeño, como si al fin entendiera el verdadero costo de su ambición. En un orfanato, rodeados de niños, el empresario, con la cabeza gacha, le entregó un juguete a un niño. Por primera vez, algo pareció quebrarse dentro de él. El hijo lo observó desde lejos, y un leve asentimiento sugirió que, tal vez algún día, podría perdonarlo de verdad. El dinero le compró todo, excepto al hijo que desechó. ¿Realmente existe el perdón cuando la traición es tan profunda? El empresario miró a los ojos de su hijo por primera vez en 20 años, y el peso de sus decisiones finalmente lo aplastó. Las lágrimas rodaban por su rostro endurecido por el poder mientras extendía la mano, pero no con un cheque en blanco, sino con un documento que lo cambiaría todo: las escrituras de su principal fábrica de aviones. Ahora a nombre del joven que había abandonado. Los ejecutivos presentes guardaron silencio, atestiguando lo impensable: el magnate que nunca se doblegaba ante nadie, arrodillado sobre el piso de mármol, pidiendo perdón. El hijo sostuvo los papeles con manos temblorosas, no de emoción, sino de rabia contenida. Podría haberlo quemado todo ahí mismo, reducir la fortuna de su padre a cenizas, como hizo con su infancia. Pero entonces sus ojos se posaron en una foto que llevaba en el bolsillo desde niño, la única imagen borrosa de su madre, la humilde empleada que murió de dolor. En lugar de gritar, susurró una condición que resonó como un trueno. Mitad para mí, mitad para construir orfanatos con tu nombre en cada placa. Recordarás lo que hiciste cada vez que veas tu propia firma salvando a niños como yo. 3 meses después, las cámaras captaron la escena que sacudió al mundo financiero: el heredero recién descubierto, con overol manchado de grasa, ayudando a construir el primer albergue en el mismo basurero donde lo abandonaron. Mientras tanto, el padre, ahora con el cabello completamente blanco, cargaba ladrillos junto a los obreros bajo el sol inclemente. Los reporteros le gritaban preguntas sobre el arrepentimiento, pero él solo miraba a su hijo a lo lejos,
tratando de descifrar si aquella leve sonrisa era perdón o solo lástima. El giro final llegó durante la inauguración, cuando el hijo subió al escenario y anunció lo que nadie esperaba. Esto no es un orfanato. Es una escuela de aviación para niños pobres. Esas palabras quebraron al empresario ahí mismo, frente a las cámaras, al darse cuenta de que su hijo no había usado el dinero para destruirlo, sino para crear justo lo opuesto a lo que él había sido. Un hombre que construye imperios sin dejar gente atrás. En la última toma, vemos a los dos frente a un jet privado, pero ahora con los roles invertidos. El hijo, al mando de la empresa, le ajusta el cuello de la camisa a su padre, quien viste un sencillo uniforme de mecánico. Todos merecen una segunda oportunidad, dice el joven, abriendo la puerta de la aeronave. Y cuando las turbinas rugen, la cámara revela la nueva pintura en el fuselaje, el nombre de su madre, al fin llevado a los cielos.